buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Y hoy está con nosotros uno de los protagonistas de la actualidad política de la última semana, porque hoy nos acompaña David Cabrera, consejero de Asamblea Reña en el Cabildo del Hierro y hasta hace tan solo una semana vicepresidente y consejero de gobierno de la Corporación Insular. Hoy vamos a hablar de su destitución por parte del presidente del Cabildo del Hierro, de Alpidio Armas, y de muchos motivos que tienen que ver también en general con la actualidad de la isla Reña, de la isla del Meridiano. David, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y buenos días. La verdad es que hay muchas cuestiones que queremos hablar, pero evidentemente la destitución ha sido la noticia política de la última semana. Lo que ha dicho Alpidio Armas es que ha habido una falta de confianza, que usted ha organizado un cabildo paralelo. Parece que lo que hay detrás es un problema de protagonismo, pero ¿cómo responde usted a esas acusaciones y a esa destitución por parte de Alpidio Armas? Bueno, por nuestra parte lo que planteamos el otro día, que entendíamos que era una situación, lo catalogábamos como un berrinche que ha habido en este caso, porque nosotros desde el primer día, y yo personalmente, pues desde que se produjo la moción de censura, pues tenemos claro que Alpidio Armas es el presidente del Cabildo, y nosotros lo que pretendimos, lo que quisimos hacer, pues fueron consejerías que atendieran las necesidades de la población, consejerías cercanas, consejerías con una dinámica de trabajo ágil y eficaz, y bueno, y eso parece que no ha terminado de gustar, ¿no? Nuestra lealtad es con los herreños que nos votaron y con los que no nos votaron, y ahí es donde hemos querido centrar el trabajo y lo vamos a seguir centrando, ¿no? David, ¿le ha molestado a Alpidio Armas que usted le haya podido robar protagonismo mediático? Bueno, no lo sé, no creo que esa tenga que ser la preocupación ahora mismo de los herreños, que tienen otras preocupaciones. Nosotros hemos intentado pues hacer cosas y que los herreños sepan las cosas que estamos haciendo, ¿no? Que yo creo que esa es la transparencia que a la gente demanda en muchos casos, ¿no? Pero cuando Alpidio dice, es que han montado un cabildo paralelo, ¿a qué se refiere? ¿Ustedes no tenían, digamos, coordinación a la hora de comunicar, por ejemplo, las cuestiones en las que estaban trabajando en las diferentes áreas de gobierno? Nosotros, en este caso, yo personalmente tenía el área de infraestructuras, el área de ordenación de territorio y el área del sector primario, y lo que he pretendido y lo que hemos pretendido, pues hacer, como decimos, unas consejerías bien estructuradas, potentes, ágiles, y bueno, intentábamos pues coordinar todas aquellas cuestiones que se podían, ¿no? No sé las cuestiones concretas a las que se refiere en este caso el presidente, pero el caso que, bueno, el pasado jueves pues me comunicó el cese, ¿no? ¿Ha tenido algo que ver? Porque al final esto ocurre en medio de la crisis migratoria, con esa llegada masiva de personas migrantes a la isla del Hierro, que se ha vuelto a ver desbordada ante la falta de recursos para acoger a esas personas, sobre todo con los menores no acompañados, que al final son competencia de la comunidad autónoma. ¿Ha tenido algo que ver todo esto para que la destitución se produzca en medio de esta situación? Bueno, la verdad que son cuestiones que ahora mismo preocupan a la gente, ¿no? Como es concretamente el tema migratorio. Yo creo que haya habido colaboración desde las áreas nuestras, de infraestructura. El personal pues colaboraba en todo aquello que era necesario, evidentemente. Hemos cedido instalaciones del Cabildo, en este caso que gestionaba la Consejería de Agricultura, y terrenos propios del Cabildo para, en este caso, para montar el campamento donde ahora mismo se encuentran los inmigrantes, y ha habido pues predisposición, y la preocupación del presidente y la mía ha sido la misma en este sentido, ¿no? Y la reivindicación en este caso pues a las entidades que tienen competencias, el Gobierno de Canarias en materia de menores y el Gobierno del Estado en materia de inmigración. Yo creo que ahí hemos coincidido plenamente en ese asunto, ¿no? Plenamente a la hora de gestionar, pero a la hora de comunicar, lo digo porque al final la destitución llega en ese momento. ¿Le puede haber molestado a Alpidio Armas, por ejemplo, que usted interviniese en representación del Cabildo del Hierro a nivel nacional, en la cadena SER, por ejemplo, además en otros medios de comunicación? ¿Cree que esto puede haber influido? Bueno, pues lo desconozco, ¿no? Cuando los medios de comunicación plantean pues ponerse en contacto con uno lo hace dando el mensaje único que da el Cabildo en este sentido. No damos formas diferentes de afrontar la situación. Desde el Cabildo se da una única línea de trabajo, y eso es lo que hemos defendido, ¿no? Y he defendido en cualquier caso, ¿no? Por nuestra parte, la verdad es que hay que decir, porque es así, que a nosotros nos cuesta mucho más, o nos costaba mucho más poder hablar con Alpidio Armas. Su política de comunicación era más obtusa de cara a nosotros como medio de comunicación, y era mucho más fácil hablar con usted. Supongo que al final eso, bueno, no sé si influye o no, pero también entiendo que usted al final, a los medios que le piden una intervención, usted responde, y además de manera bastante rápida, y sin embargo Alpidio Armas no lo hace. ¿Por qué crees que le cuesta a Alpidio Armas quizás atender tanto a los medios de comunicación, o de manera tan fluida como lo hacía usted?
Bueno, pues yo personalmente, como te decía antes, pues los medios tienen que ser una herramienta importante para comunicar las demandas, para comunicar el programa de trabajo que estamos realizando, y así lo percibo yo de esa manera, ¿no? De la manera que lo percibe en este caso el presidente, pues yo creo que será él el que te responda mejor esa pregunta, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros queremos a ver si conseguimos poder hablar también con Alpidio Armas. ¿Lo vio venir, David, esa destitución, ese cese? Bueno, cuando se firmó el acuerdo de gobierno era un acuerdo para toda la legislatura, ¿no? La prioridad era desarrollar el programa de gobierno, que yo creo que lo estábamos haciendo nosotros y también lo estaban haciendo el compañero de Reunir Canarias, incluso el propio Partido Socialista. Y bueno, la verdad que se me comunicó el mismo jueves por la mañana, minutos antes del cese, ¿no? ¿No se lo esperaba? Para nada, para nada. Estamos ahí trabajando, centrados en nuestros objetivos y esa es y ahí estamos focalizando todo nuestro trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta que en 2020 ya ocurrió también, cuando ustedes gobernaron juntos, que fue destituido por el propio Alpidio Armas, ¿no era previsible que esas rencillas volvieran a salir entre los dos? Bueno, cuando sucedió el cese de la vicepresidencia, como bien dice, en el 2020, y como comenté el otro día, para mí es secundario la vicepresidencia del Cabildo, es totalmente secundario, y así lo demostramos en el 2020. La prioridad era tener un espacio en el que desarrollar las políticas insulares, y bueno, se produjo en el 2020, se siguió trabajando el siguiente ciclo político con normalidad, y bueno, y ahora de manera puntual se ha dado esta circunstancia, ¿no? ¿Se arrepiente de haber hecho presidente Alpidio Armas con la moción de censura? Bueno, yo creo que cuando se hizo la moción de censura era con un acuerdo de gobierno y fue una decisión meditada, fue una decisión hablada, y bueno, se produjo por una circunstancia y ahora pues nos encontramos en otro escenario, ¿no? ¿No se arrepiente? Para nada, es lo que se decidió en ese momento, lo decidió el pleno del Cabildo, y ahora pues seguimos trabajando y se pueden dar pues otras circunstancias en el futuro, evidentemente. ¿A qué se refiere con otras circunstancias en el futuro? Bueno, pues que se tambalea el acuerdo de gobierno, evidentemente, porque, como comentaba, áreas que tenía ahora la Asamblea Reña han pasado a manos del Partido Socialista. Eso sí catalogaba yo como una deslealtad, que era un acuerdo donde nosotros teníamos ese poder dentro de la institución y ahora lo tiene el propio Alpidio Armas, y eso hace que pueda uno estudiar cualquier escenario, ¿no? Y como sabes, pues el Pleno del Cabildo, igual que en su día decidió pues que Alpidio Armas fuera el presidente, bueno, pues ahora, pues queramos o no, aunque estamos centrados en nuestro trabajo y así lo demostramos antes de ayer, que ratificamos el Pleno del Cabildo y el equipo del gobierno así lo votó, porque me parecía totalmente coherente si el 28 de diciembre votábamos a favor unas cuentas que trabajamos nosotros, que elaboramos nosotros, que ahora después de esto pues nuestro voto cambie, ¿no? Y por eso entendimos que fuimos sensatos y responsables y lo hicimos, ¿no? Pero bueno, en el futuro pues esperemos que se pueda seguir trabajando de la misma manera, ¿no? De momento, los otros dos consejeros de su partido, Ana Cecilia González y Emilio Hernández, de Asamblea Reña, van a continuar en el gobierno insular. Por ahora siguen desarrollando ellos las competencias que tenían, ni más ni menos, y bueno, siguen trabajando en ese sentido, que esperemos que como decimos, que puedan seguir trabajando y en los objetivos que nos habíamos planteado, ¿no? ¿No descartan poder retirar su apoyo, entonces, entiendo, al propio Partido Socialista en un futuro inmediato? Por ahora seguimos apoyando o siguen apoyando al Partido Socialista, ¿no? Pero no lo descartan, entiendo, cualquier escenario en ese sentido. No se puede descartar nada en política, pero ahora mismo pues están centrados los dos compañeros en sus áreas, en sus consejerías y en resolver un montón de problemas para los herreños que les competen a ellos, ¿no? ¿No es una deslealtad hacia usted que sus dos compañeros no se hayan ido con usted, digamos, de manera solidaria después de la destitución por parte de Alpidio? Bueno, se ha hablado, se han sopesado las diferentes cuestiones y así pues se ha decidido, y como decimos, siguen trabajando con normalidad y esperemos que lo puedan seguir haciendo, ¿no? Nuestra intención de la Asamblea Reña es un partido que queremos gobernar, evidentemente, y por eso están ellos ahí, nuestros compañeros, ¿no? ¿Y en qué situación queda usted a partir de ahora? ¿Ya no va a gestionar esas áreas de gobierno o no va a ser vicepresidente? ¿En qué situación va a quedar usted dentro de la Corporación Insular? Bueno, pues tenemos un grupo político de 3 consejeros, donde yo soy el portavoz del grupo, seguiré siendo el portavoz, así lo fui
hace unos días en las comisiones informativas y en el propio Pleno, y ahí seguiremos pues coordinando las políticas y coordinando las decisiones, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto también a su liderazgo dentro del partido de Asamblea Reña? ¿Cree que le puede afectar? Bueno, pues eso lo tendrán que decir pues la gente que nos sigue, la gente que sigue nuestro proyecto, que nos ha apoyado, lo que no nos ha apoyado, y eso ya se dirá en el futuro, ¿no? Estas cosas para mí me dan más ganas, más ilusión, más fuerza y más empeño en seguir trabajando para los herreños, ¿no? ¿Es viable una posibilidad de acuerdo incluso con la agrupación Herreña Independiente, de la que al final ustedes son políticos escindidos? ¿Hay posibilidad de generar una alternativa, una mayoría alternativa al Partido Socialista en el Hierro? Bueno, mientras el Pleno del Cabildo numéricamente dé las circunstancias, pues yo creo que se puede dar cualquier cuestión, ¿no? Ahora estamos centrados, como decimos, en el trabajo, pero bueno, ahí hay otras fuerzas políticas como son Agrupación Herreña Independiente y el Partido Popular, que bueno, que ahora mismo están desarrollando sus tareas de oposición, pero siempre hay diálogos y conversaciones, ¿no? Las había antes y las habrá en el futuro, ¿no? O sea, siempre han mantenido diálogo con estas formaciones políticas. Se entiende que esa es la política, ¿no? A veces con dificultades, a veces con canales de comunicación más directos y a veces con más obstáculos, pero la comunicación estamos obligados a que exista, ¿no? Al final, hablaba usted de esa gestión que usted tenía, esa responsabilidad. Era consejero de Medio Rural y Marino, Infraestructuras, Mantenimiento, Obras y Ordenación del Territorio. Y comentaba que estas áreas, en lugar de ser repartidas, como pone el acuerdo de gobierno en los consejeros de Asamblea Reña, en principio se las va a quedar el Partido Socialista. En principio las tiene el presidente, es el que ha asumido otra vez esas 3 consejerías. ¿Cree que había algún interés por parte de Alpidio Armas, más allá de lo que se ha dicho oficialmente, en gestionar esas áreas en concreto? Bueno, lo desconozco, ¿no? Eso el tiempo lo dirá, si había algún tipo de otro interés. Evidentemente un interés político, pues por supuesto que existe, ¿no? ¿Y cree que hubo alguna rencilla en ese sentido? Es decir, alguna discrepancia por alguna cuestión que usted estuviera gestionando alguna de sus áreas con Alpidio Armas, cosas en las que ustedes no se pusieron de acuerdo? En general, en los temas del día a día había pues mucha conexión, y en los temas concretos pues también, ¿no? No habíamos discrepado ni públicamente ni casi en privado en cuestiones concretas, ¿no? Aunque como bien sabemos, pues venimos de estructuras diferentes, de formas diferentes de ver la política de la isla y de ver el Hierro, pero bueno, coincidíamos en un programa y por eso estábamos trabajando, ¿no? Y podíamos a lo mejor discrepar en algunas cuestiones, igual que discrepamos la legislatura pasada en 3 ocasiones a lo largo de la legislatura, ¿no? Yo creo que eso es normal, ¿no? Cuando 2 fuerzas políticas, o 3 en este caso, coinciden en muchas cosas, pero a veces hay diferentes maneras de entender la isla, ¿no? ¿Le ha trasladado su opinión sobre todo esto el otro consejero, digamos, del gobierno, el de Izquierda Unida Reunir Canarias? ¿Le ha trasladado su opinión sobre su destitución? Bueno, sí, he hablado con él, evidentemente. Desde que tuve conocimiento, pues tuvimos una conversación. Yo creo que también estaba sorprendido él de alguna manera. Y bueno, hemos visto que sigue en el gobierno, y bueno, es una decisión evidentemente pues personal, ¿no? Hablaba usted antes del presupuesto insular, que al final, después de su destitución, ha tenido que pasar por el Pleno y votar ese presupuesto. Ha votado a favor de esas cuentas que ustedes también, obviamente, han trabajado en su elaboración. ¿Le costó dar ese apoyo a Alpidio Armas cuando todavía estaba tan caliente el decreto de su cese? Bueno, yo creo que hay que ser sensato, ¿no? Como bien dices, estuvimos trabajando el presupuesto los meses de octubre, noviembre, diciembre, de manera coordinada. Lo aprobamos el 28 de diciembre. Aparecieron ahora unas alegaciones, en este caso por los sindicatos, que se desestimaron finalmente, y se votó el presupuesto otra vez, exactamente el mismo presupuesto que yo había defendido, que yo había apoyado y que yo estaba ya pues casi trabajando, ¿no? Yo creo que hay que ser sensato y evitar venganzas ni rencores en este caso, ¿no? Hablaba antes de cuestiones en las que incluso en el pasado mandato tuvieron discrepancias entre el Partido Socialista y Asamblea Reña. Hay un asunto que ha generado también bastante debate y que tiene detrás también un debate muy intenso sobre cómo tenemos que entender la organización de nuestro territorio. Usted, que además ha sido hasta su destitución consejero de Ordenación Territorial, me gustaría preguntarle por ese proyecto turístico que se aprobó en el pasado mes de marzo, esa declaración de interés insular que contempla la construcción de un hotel y 30 vías turísticas
turísticas ocupando unos 65.000 metros cuadrados de suelo rústico de protección agraria en la frontera y que se puede desbloquear a raíz, insisto, de esa declaración de interés insular que ha hecho el Cabildo. Ustedes votaron en contra en su momento a este proyecto. Me gustaría saber por qué votaron en contra y en qué situación a día de hoy se encuentra este proyecto urbanístico. Sí, como bien te dije antes, en 3 ocasiones, si no me equivoco, la legislatura pasada tuvimos discrepancia de voto en el Pleno del Cabildo, una referente, y ahora te contesto ese asunto, la primera fue referente a la Bajada de la Virgen. Nosotros consideramos que estábamos en la situación del COVID, pero planteamos una alternativa, entendíamos nosotros segura, para cumplir el voto de los herreños y desplazar la Virgen de la dehesa Valverde, y hubo una discrepancia de voto. Después hubo otra referente a asuntos a las energías renovables, donde nosotros gestionábamos asuntos de energías renovables y el presidente consideró que lo tenía que llevar desde otro área, y ahí hubo una discrepancia de voto también. Y en este que me acabas de preguntar, como bien has planteado, pues un grupo empresarial en este caso quería desarrollar, mejorar una infraestructura que hay ya en la isla y la construcción de más de 30 villas en suelo rústico. Nosotros, con una declaración de interés insular, nosotros defendimos que no podía ser que en este caso pues un grupo empresarial tuviera la posibilidad de construir villas en un espacio y que los herreños en el mismo suelo, en el mismo tipo de suelo, no tuvieran la posibilidad de construir una vivienda unifamiliar, ¿no? Yo creo que eso no es defendible dentro de la sociedad de la isla, y que la Isla del Hierro ha apostado desde hace muchos años por un modelo más equilibrado, ¿no? Donde cabe el desarrollo urbanístico, pero también cabe evidentemente la defensa del territorio, ¿no? Y hacíamos un artículo en ese caso que decíamos barraquito para todos, y decíamos que si un grupo empresarial potente podía hacer eso, ¿por qué no podían hacer lo mismo pues una familia normal de la Isla del Hierro, ¿no? Al final, lo que supone lógicamente esa declaración de interés insular es una excepción, digamos, a lo que plantea el planeamiento urbanístico, que es la protección de ese suelo rústico. Entiendo por lo que me dice que hay mucha demanda de vecinos y vecinas del Hierro que consideran que quieren poder construir viviendas en suelo rústico, y ahora mismo la normativa no se lo permite, y sin embargo, claro, ustedes decían, bueno, si ahora se lo permitimos a estos empresarios, ¿qué va a pensar la gente? ¿Es así? Ese era el planteamiento principal que nosotros hacíamos, que defendimos en el Pleno. Finalmente salió, eso prosperó con los votos del Partido Socialista, del Partido Popular y la agrupación Herreña Independiente, y los votos en contra nuestro y de Reunir Canarias o de Podemos en ese momento. Y ese proyecto ha seguido dando algunos pasos, tendrá que pasar por el Pleno del Cabildo en algún otro momento para ratificar el proyecto, y bueno, nuestra posición entendemos que es esa, ¿no? Y así nos lo manifestó mucha parte de la gente, que la Isla del Hierro, pues bueno, insisto, tiene que avanzar, pero con pasos muy firmes y a lo mejor no tan rápido como se han producido en otros territorios de Canarias, donde ya no se puede dar marcha atrás a un desarrollo turístico desmesurado, ¿no? Por encima de las posibilidades naturales de las propias islas, ¿no? Al final esa es la pregunta que mucha gente se puede hacer, es decir, o sea, queremos que el hierro siga progresando, que es ese término que se utiliza muchas veces a la ligera, ¿no? Pero queremos que el hierro siga progresando, y ¿hacia dónde creen ustedes por dónde tiene que ir ese progreso o ese avance de la Isla del Hierro? Bueno, nosotros centramos siempre nuestra política, en este caso, en un equilibrio entre el desarrollo, el contacto de la gente de nuestra isla con un territorio. El sector primario tiene que ser clave, el turismo también vinculado, pero en este caso al sector primario. Los ayuntamientos pues que mejoren en la medida de las posibilidades sus planeamientos municipales, para que se puedan pues hacer vivienda, que es una de las dificultades que da. Nosotros también planteamos siempre aprovechar los suelos que ya tenemos ocupados. Hay miles de viviendas sin uso en la isla, ¿no? Algunas viviendas rurales y otras pues viviendas por diferentes circunstancias que no están ocupadas. Yo creo que ya están ocupando terreno, yo creo que ahí hay que trabajar bastante. Y bueno, y ahora mismo es cierto que en Canarias hay una ley del suelo que no se ha aplicado en el Hierro, porque bueno, los ayuntamientos no han hecho la interpretación que ellos han considerado y no se ha aplicado, y es un asunto importante, ¿no? Pero siempre priorizamos la construcción de viviendas unifamiliares y también un desarrollo turístico, pero muy adaptado a un territorio pequeño como es la Isla del Hierro, ¿no? La verdad es que
al final también uno se pregunta, bueno, incluso mirando los datos objetivos, David, cuando al no tener una dependencia tan fuerte del turismo como tienen otras islas, cuando han venido, por ejemplo, las crisis, la más reciente, la de la pandemia, el Producto Interior Bruto del Hierro es el que mejor ha resistido, el que menos ha caído, insisto, porque no tienen esa dependencia, pero sí que es verdad que dentro de esa economía es fundamental el sector primario. Usted lo ha dicho varias veces y usted era el consejero del sector primario en general en la isla del Hierro. ¿Cuál es la salud ahora mismo del sector primario, que evidentemente está en un momento complicado si vemos un poco también a nivel nacional y a nivel europeo toda la situación que se vive y esa competencia feroz que hay de terceros países, ¿no?, que al final tienen unas condiciones, pues, a la hora de comercializar sus productos mucho mejores que la de los productores locales, ¿no? Bueno, el sector primario para Canarias supone mucho y evidentemente también para el Hierro, una isla con un origen primario, un origen pastoril, pues los diferentes subsectores pues son claves y fundamentales, ¿no? El sector ganadero pues genera economía, genera paisaje, genera producción de productos básicos como puede ser la leche. Hemos hecho esfuerzos en la legislatura pasada y en esta para intentar mantener al sector. Hemos dado apoyo a la mejora de las instalaciones ganaderas, hemos dado apoyo a la alimentación, hemos dado apoyo al sobrecoste del transporte. Le cuesta más a un ganadero ser ganadero en el Hierro que ser ganadero en Tenerife, por el sobrecoste de 6 céntimos que les cuesta el transporte de 1 kilo de forraje, aunque también priorizamos la producción del forraje propio en la isla, que yo creo que es el objetivo. Con el sector pesquero pues también hemos intentado pues echarles una mano a un sector que hemos conseguido que se mantenga, incluso que se incorporen muchos jóvenes hijos de pescadores y nietos de pescadores se han incorporado, ayudando pues al sector, a las diferentes, a la cooperativa pesquera, a la cofradía de pescadores, a la mejora de las embarcaciones y al sector agrícola de la isla, que ocupa un lugar importante, el sector platanero, el sector de la piña, el sector de la viña también. Hemos trabajado en aumentar las variedades de viña en la isla, estábamos trabajando en aumentar la producción, las plantaciones de piña también con un proyecto con las diferentes cooperativas. Hemos planteado la necesidad de dar ayudas a la producción. El Cabildo del Hierro también, como sabrás, llevamos ya 3 años ayudando a todos los autónomos de la isla del Hierro, todos los agricultores, todos los ganaderos y todos los pescadores, y también incluimos los centros de buceo porque tienen el mismo régimen que los pescadores. La institución insular los apoya en los gastos de la seguridad social de esta gente. Hemos hecho que en los últimos años se ha mantenido la gente del sector primario, ¿no? Es cierto que con dificultades, pero creo que hemos conseguido que se han mantenido, ¿no? Y bueno, era un poco las políticas en las que estábamos trabajando y que teníamos claras, ¿no? Habrá que ver qué continuidad al final tienen todas esas políticas, evidentemente, ahora que cambian de manos, pero David, lo cierto es que al final Canarias vuelve a tener un consejero herreño en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. ¿Cómo son sus relaciones con Narváez Quintero, lo primero? ¿Y es bueno para el Hierro tener a un consejero herreño en un área tan importante como es la del sector primario? Bueno, yo creo que es positivo para el gobierno de Canarias, un gobierno que siempre he dicho que todavía sigue demasiado centralizado, con sedes en Tenerife, con sede en Gran Canaria, que haya gente de las diferentes islas, de las islas no capitalinas, que quieras o no, pues conocen la realidad insular de una manera diferente, ¿no? Pero para conocer la realidad insular hay que estar allí todos los días, escuchar a la gente, pisar la tierra y bueno, insisto, siempre es positivo que haya dentro del Consejo de Gobierno gente de todas las islas, ¿no? ¿Y cómo es su relación con Narváez Quintero? Bueno, pues Narváez es un consejero del Gobierno, una persona de la isla y bueno, relaciones pues normales, ¿no? En su momento se llegó a publicar la posibilidad, ahora usted me dice si llegó a ser real o no, de que usted pudiera ser incluso director general de pesca, si no me equivoco, dentro del gobierno de Canarias. ¿Hubo algo de esto en algún momento? Bueno, eso es un comentario que salió ahí en ese momento. Lo tenía clarísimo que mi prioridad ha sido siempre trabajar en el Hierro, directamente es lo que me gusta y lo que he vivido, estar con la gente desde por la mañana hasta por la noche. Tenemos que evidentemente estar en contacto con el gobierno para conseguir cosas y para reivindicar cosas, pero siempre he priorizado
pues todo lo que tenga que ver con el Hierro y estar en el Hierro, ¿no? En su momento, además de alcalde de la Frontera, usted fue diputado autonómico. Hablaba ahora de ese centralismo que considera que sigue habiendo de cara a las políticas centralizadas por parte de las islas capitalinas. ¿Usted lo vivió cuando fue diputado, esa sensación? ¿Se fue del Parlamento de Canarias con esa sensación de que todo estaba centrado en lo que ocurría en Tenerife y Gran Canaria y que no se escuchaba como merecían a las islas no capitalinas? Bueno, yo creo que eso, aunque se han dado algunos pequeños pasos, pues ahí está, ¿no? El 83% de la población en Canarias están ubicadas en 2 islas, porque se han ubicado ahí, porque está esa población, la mayoría de los servicios, transportes, comunicaciones, sanitarios, educativos, las universidades, que yo nunca he dicho que no tienen que estar, pero lo que sí hemos dicho es que también las otras islas tenemos que tener las mismas posibilidades, ¿no? Y eso, pues bueno, la propia ley electoral todavía a algunos les cuesta entender que las islas no capitalinas tienen que tener pues más peso dentro de las decisiones de Canarias, ¿no? De cara a las últimas elecciones, ustedes incluso llegaron a acuerdos con la agrupación socialista Gomera de Casimiro Curvelo. ¿Creen ustedes que las islas no capitalinas están condenadas, permítame el término, a un modelo como el que ha gestionado Casimiro Curvelo con la agrupación socialista Gomera? Es decir, de un partido insularista muy potente que al final consiga representación en el Parlamento de tal manera que sea imprescindible para la gobernabilidad de Canarias y a su vez así conseguir mejoras para su isla, en este caso la isla del Hierro. ¿Cree que ese es el modelo al que están condenados? Bueno, yo creo que son modelos que funcionan, ¿no? Que se han visto que han funcionado en la isla del Hierro hace muchos años y ahora en la isla de La Gomera desde hace pocos años para acá, donde son, como decimos, pues prototipos relacionados con la isla exclusivamente y tener mucho peso insular y de esa manera pues ser decisivos, ¿no? Obligatoriamente en las decisiones canarias, ¿no? Algunos incluso intentan a veces cambiar las reglas del juego para que no seamos decisivos las islas no capitalinas y bueno, yo creo que el Hierro en su día consiguió muchas cosas para la isla y ahora La Gomera lo está consiguiendo para su isla, ¿no? Que es para la que trabaja en este caso pues Casimiro Curvelo, ¿no? Supongo que se refiere sobre todo a la etapa en la que Tomás Padrón ejerció un liderazgo importante a nivel insular en la isla del Hierro, que tenía evidentemente su repercusión en la política autonómica. ¿Por qué después de la salida de la primera línea política de Tomás Padrón no se ha conseguido, digamos, que haya un liderazgo similar en la isla del Hierro y sobre todo en lo que ofrecen los partidos nacionalistas insularistas? Sí, lo dije hace algunos años en un artículo que desde que se fue Tomás, como bien dices, no ha habido un liderazgo insular que se aproxime, ¿no? A lo que él pudo conseguir, evidentemente con una capacidad de trabajo encomiable y después que tuvo la habilidad de aglutinar pues todas esas necesidades de la isla y todos esos proyectos, ¿no? Y bueno, tuvo avances importantes evidentemente en su etapa, consiguió muchas cosas y todavía nos queda pues muchas más que conseguir, ¿no? ¿Y qué es lo que ha fallado para que no haya un liderazgo, para que no salga una figura fuerte, digamos, de la política reña? Bueno, pues no es fácil que salgan, esas figuras salen cada muchos años, ¿no? Y bueno, salió una, como era Tomás, muy apegado a la tierra, que nació en la isla, que se crió en la isla, que tuvo otras visiones de Canarias y que después pues también, aunque seguramente tuvo oportunidades de irse en algún momento del Cabildo a trabajar en el gobierno, pues él consideró que siempre tenía que estar al pie del cañón, ¿no? Y yo creo que esa es la dinámica, no es otra, ¿no? ¿No estuvo a la altura Belén Allende a la hora de poder coger el testigo de cara a mantener, digamos, ese liderazgo dentro de la agrupación reña independiente? Bueno, Belén fue después la candidata al Cabildo del Hierro, que sacó después 6 consejeros, se perdió la mayoría y bueno, en la siguiente pues los herreños dijeron que esa no era la manera de trabajar y lo dijeron de manera importante y bueno, ahí ese paso no se dio a lo mejor como se había proyectado, ¿no? Y ahora Elpidio Armas es la figura que lidera el Cabildo del Hierro, no fue quien ganó las elecciones, fue su hermano Javier Armas, pero a raíz de esa moción de censura es el presidente. ¿Cree usted que Elpidio tiene las manos cogidas al ser miembro de un partido socialista a la hora de defender por encima de otras cuestiones el liderazgo de la isla del Hierro? Bueno, pues Elpidio Armas pues sacó 3 consejeros, igual que sacamos nosotros, y como bien dices, la agrupación Reña Independiente sacó 4, que están en un partido con sede en Madrid, que quieras o no, pues eso condiciona muchas cuestiones diarias, evidentemente, y bueno, tiene una forma de trabajar bajo una estructura estatal
Y esos son los herreños cada 4 años los que deciden, ¿no?, si esa es la manera de trabajar, ¿no? En las últimas, pues ahí están los resultados. Nuestra parte, pues, un partido humilde, de recién constituido, pues pudimos aguantar y coger esa representación, ¿no? Al final hay... tienen un pleno en el Cabildo mucho más repartida esa representación que lo que había en la época de, por ejemplo, Tomás Padrón con sus mayorías absolutas. Esto no puede ser bueno para el Hierro también, que tengan ustedes que entenderse, aunque por otro lado les reste, digamos, peso de cara a lo que negocian con la comunidad autónoma. Bueno, tiene las dos partes, ¿no? La diversidad a veces es positiva, pero también, como bien planteas, a veces un cabildo fuerte, una mayoría potente, pues da mucho peso, y creo que se pueden conseguir muchas más cosas, ¿no? Dos cuestiones importantes antes de finalizar, David, porque hay un asunto que al final preocupa y mucho también a los herreños, y es las dificultades en su movilidad. Al final la movilidad en Canarias es algo que también merece una reflexión profunda, sobre todo también de cómo es la movilidad entre las islas capitalinas y las no capitalinas, pero usted me decía antes de empezar la entrevista que aproximadamente hay como 5.000 herreños que se desplazan por cuestiones médicas a la isla de Tenerife, y que muchas veces, y esto lo hemos comprobado nosotros en primera persona, si uno va a sacar un pasaje, un vuelo para la isla del Hierro, es muy complicado, la oferta es muy pequeña, y sobre todo ya si hay que sacarlo de un día para otro porque surge una urgencia, prácticamente es imposible. Pero esto no es un problema de ahora, esto es un problema de mucho tiempo. ¿Por qué no se avanza en este sentido? ¿Por qué no se es más exigente, en este caso, pues con las compañías aéreas o con las navieras, para que haya una mayor frecuencia de vuelos y de rutas a la isla del Hierro? Bueno, pues es una reivindicación histórica de la isla. En transporte marítimo tenemos que recordar que teníamos conexión con 4 puertos, ¿no? Con el puerto de San Sebastián, con el puerto de Santa Cruz de Tenerife, con el puerto de los Cristianos y con el puerto de Santa Cruz de La Palma, ¿no? Ahora solo hay conexiones con el puerto de Tenerife, y eso hace que con la obligación de servicio público que ahora mismo tenemos, pues no hay capacidad. La demanda está por encima de ahora mismo del servicio que tenemos, ¿no? Diariamente, casi diariamente, pues transportes básicos para la isla, en cuanto a alimentación, en cuanto a materiales, se quedan, ¿no? Se quedan en Tenerife porque falta, pues en este caso, pues mayores enlaces y mayores comunicaciones, ¿no? Es una reivindicación que he hecho y que siempre hemos hecho, en este caso al Gobierno de Canarias, que es competente en materia marítima. Incluso antes hablábamos de acuerdos. En su día, en la época de la agrupación herreña independiente, se rompió el acuerdo, en este caso con Coalición Canaria, exclusivamente por el tema del transporte marítimo, para que veamos lo vital que es para los herreños, ¿no? Y el transporte aéreo, pues te ponía antes el ejemplo ese de que gente que se tiene que desplazar de manera casi rutinaria o de urgencias porque el helicóptero evacúa a un familiar y a veces no hay billetes para que el familiar acompañante se vaya en el avión. Yo creo que eso no se puede permitir, ¿no? Se sopesa, se compensa de alguna manera también reforzando los servicios de las islas, los servicios sanitarios, que en vez de que hayan 5.000 herreños que se trasladan a Tenerife, que hayan 3.000, porque los otros 2.000 se pueden atender dignamente en el Hierro, pero también pues la mejora de las comunicaciones aéreas, en este caso competencia del Estado, pues tienen que ser una prioridad, ¿no? Y eso se consigue, todo eso se consigue, David, siendo necesario y teniendo peso político en el Parlamento de Canarias y en el Congreso de los Diputados y en el propio Cabildo, ¿no? Ahora la agrupación herreña independiente, que ha pactado también, es clave en ese Gobierno de Canarias, en esa mayoría de Fernando Clavijo, ¿no cree que tiene una oportunidad para reivindicar en este sentido una mejora en las conexiones? Evidentemente, como bien dices, tiene un diputado dentro que apoya al Gobierno, y esperemos, y el tiempo dirá si se consiguen todas estas cuestiones que son las vitales para los herreños. Si le preguntamos a los herreños cuáles son ahora mismo sus preocupaciones, seguramente hablarán de sanidad, hablarán de transporte y hablarán desgraciadamente también de inmigración, ¿no? Hablarán de inmigración. ¿Hasta qué punto la política o la situación migratoria está afectando a la población en general en el Hierro, a su forma de entender, digamos, este fenómeno migratorio, y también a, digamos, los servicios que presta la isla? Un tema muy complejo, de que un territorio insular pequeño con una población de algo más de 10.000 habitantes, pues ya han entrado miles y miles de personas y cientos de menores por sus costas, ¿no? En este caso principalmente por la Restinga y menos por el puerto de La Estaca, ¿no? Se han visto colapsados y se ven colapsados servicios sanitarios, servicios educativos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
La población en general, que ha hecho un ejemplo de solidaridad sin límites, pero que no hay posibilidades reales de atender pues, una avalancha de personas que vienen en busca de un futuro mejor, ¿no? Los herreños a todos los niveles han dado ejemplo, ¿no? No lo suelo comentar, pero te lo comento a ti. Yo tengo 2 inmigrantes, mi familia y yo hemos recogido 2 inmigrantes en casa, uno lleva con nosotros 1 año y otro lleva 1 mes, y bueno, le hemos dado pues educación, un techo y un hogar, ¿no? Pero eso no va a solucionar los problemas de este mundo, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo más como otros muchos ejemplos de cientos de familias de la isla, ¿no? Pero al final es muy importante esa posición, digamos, de solidaridad. Lo digo porque también es habitual, y ha ocurrido en otros lugares de Canarias, cuando se producen estas llegadas masivas, también aumenten los discursos de odio hacia este tipo de población. ¿Ustedes lo han notado en la isla o no? En general no, y me atrevo a decir que no, evidentemente, pero hay una ebullición ahí compleja, ¿no? Porque a veces viene gente de diferentes nacionalidades que me atrevo a decir que se han integrado a todos los niveles en la isla, en actividades deportivas, culturales, educativas, pero la isla no tiene la capacidad de atender dignamente a estas personas, aunque se han mejorado la recepción inicial, se ha mejorado el traslado de forma más rápida y más eficaz a las islas, en este caso a Tenerife principalmente, pero es un problema que trasciende fronteras insulares, ¿no? ¿Y las otras administraciones fuera de esas fronteras insulares han estado a la altura en esta crisis migratoria? Bueno, pues parece que no, porque sigue llegando cada vez más gente a la isla y me atrevo a decir, sigue cada vez muriendo probablemente pues más gente en el camino, ¿no? ¿Esperaba que teniendo un presidente insular del Partido Socialista fuera mejor la atención por parte del gobierno central, que al final gobierna el Partido Socialista? No sé si ha sido mejor o si ha sido peor, pero la realidad es que los números del pasado mes de enero, que han llegado casi 4.000 personas, pues ya nos hacen que podemos tener un año 2024 muy complicado en la inmigración de la isla, y que hay que parar ya, y que las administraciones competentes, que para nada son los herreños, que se pongan manos a la obra, ¿no? Una última cuestión, David, porque también ha sido actualidad y quería preguntarle por la opinión que tienen desde Asamblea Reña y usted personalmente, y es ese proceso judicial que ya estaba incluso señalado para juicio del llamado caso Vertederos, en el que el principal acusado es Javier Armas, teniendo en cuenta pues, que ahora mismo es senador y eso evidentemente, y es además el líder del partido de la agrupación de Reña Independiente, le da una relevancia mayor. En aquel momento, si no me equivoco, era director insular de Medio Ambiente en el Cabildo. Me gustaría saber cuál es su posición ahora que este asunto pues, lo ha asumido, dado el aforamiento de Javier Armas, el Tribunal Supremo. Asamblea Reña, ¿qué piensa de este caso? Bueno, un asunto que se lleva ahí arrastrando de hace 18 años, si no me equivoco, que ahora, como bien dices, pues con la nueva condición de Javier ha pasado a otro tribunal, pues la justicia en este caso pues dirá lo que tenga que decir. Pues Javier pues evidentemente pues se defenderá con los argumentos que él estime oportuno, y bueno, lo que diga la justicia pues habrá que asumir, ¿no? Y más allá de este caso concreto, al final sí que detrás hay un planteamiento de cómo tiene que gestionar una isla como el Hierro sus residuos. Esto es un problema que tienen todas las islas, pero ¿usted cree que se han hecho las cosas mal en general en ese sentido a la hora de gestionar los residuos en la isla del Hierro? Bueno, un poco relacionado con lo que te comentaba antes, ¿no? La isla tiene un territorio pequeño, un territorio insular limitado, y la gestión de los residuos es algo vital, ¿no? Hay mucho que avanzar. Es cierto que el Cabildo en los últimos años ha hecho cosas, pero hay que seguir invirtiendo y hay que seguir pues, gestionando pues un problema que a veces es para muchos territorios. Los residuos se convierten en un problema cuando tienen que ser una oportunidad, pero en ocasiones pues ese tránsito es complicado, ¿no? Me consta que se está trabajando, pero queda mucho por hacer, ¿no? ¿Se puede decir que mientras el Hierro se vende como una isla sostenible a nivel energético, todavía tiene mucho por hacer en otras cuestiones medioambientales importantes como la gestión de residuos? Bueno, yo creo que la isla evidentemente tiene muchísimos más beneficios que dificultades, ¿no? Y esas dificultades pues las tenemos que afrontar con rapidez y con contundencia, pero
los privilegios que tiene la isla, pues son muchos más, ¿no? Pues David Cabrera, la verdad es que ha sido un placer poder hablar con usted. Hemos hablado lógicamente de lo que marca la actualidad de esa institución, pero también nos ha permitido esta entrevista, y era quizás lo que también buscábamos, hablar de la actualidad de la Isla del Hierro y mostrársela también. Al final estamos en una misión autonómica, porque yo creo que esa sensibilidad con los problemas que tienen también las islas no capitalinas es fundamental de cara a cómo se gestionen después las políticas autonómicas y las políticas del gobierno autonómico en esas islas. De verdad ha sido un placer, David. Muchísimas gracias. Gracias, David, y te vemos en el Hierro. Sí, que seguramente. Tienes allá tu casa, ¿eh? Sí, sin duda, sin duda. El Hierro, la verdad es que para mí siempre ha sido como una segunda casa, y la verdad es que es muy importante que la Isla del Hierro pues tenga visibilidad de sus problemas, de sus realidades en los medios de comunicación, y por eso también aquí en Canarias al Día, hoy que hemos hecho un esfuerzo para que, como también ha hecho David Cabrera, poder abordar la situación, la última actualidad de la Isla del Hierro, que también queremos, y ojalá que lo consigamos, poder hacerlo con el actual presidente de la Corporación Insular, con Alpidio Armas. Ya les digo que es quizás con quien más nos cuesta tener intervenciones. Nos cuesta muy poquito hacerlo con Javier Armas, que cada poco interviene aquí, ustedes lo saben. Nos ha costado poco también con David Cabrera. Ojalá que podamos hablar con Alpidio Armas de la situación política de la Isla del Hierro. Nosotros nos despedimos, que pasen una feliz noche.